¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras al límite? Como si la fe se estuviera desvaneciendo y Dios en silencio? La verdad es que a nadie le gusta admitirlo, pero hay días en que incluso los cristianos más sinceros se sienten débiles, perdidos y casi rindiéndose. ¿Y sabéis qué error comete mucha gente? Creen que necesitan ser fuertes para que Dios permanezca cerca. Pero hoy quiero recordaros algo que puede cambiarlo todo. Cristo no depende de tu fuerza. Eres tú quien depende de su fidelidad. Incluso cuando no veas salida, incluso cuando no sientas nada, Él sigue siendo el mismo fiel, presente, inmutable. Si estás cansado, desconsolado o intentando mantener la compostura en tu interior, quédate conmigo hasta el final, porque encontrarás que la fidelidad de Cristo no falla, y es precisamente allí, en tu cansancio, donde su fuerza comienza a actuar. La mayoría de la gente piensa que la esperanza es algo que se tiene o se pierde, una emoción volátil y frágil que depende de las circunstancias. Pero la Biblia nos invita a ir mucho más allá de esta comprensión superficial. En Romanos 15:13, el apóstol Pablo declara que Dios, que nos da esta esperanza, os llene de alegría y de paz por la fe en Él. Y aquí vemos algo extraordinario. Dios no es solo el dador de esperanza, es el Dios de la esperanza. Esto lo cambia todo. La esperanza, en este caso, no es una bendición incidental, sino una extensión del carácter mismo de Dios. Piensen conmigo, si Dios es la fuente de la esperanza, esta no depende de lo que sentimos o vemos, sino de quién es Él. Esto significa que incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, cuando los diagnósticos nos asustan, cuando el dolor nos atenaza profundamente, aún podemos tener esperanza, porque esta esperanza no nace del mundo, sino del cielo. La esencia de nuestro Dios se basa en la fidelidad, la bondad y la eternidad. Y si Él no cambia, la esperanza que proviene de Él tampoco flaquea. Esta no es una teoría bonita, es un terreno firme sobre el que pararse cuando nuestros corazones tiemblan. Este tipo de esperanza nos reta a vivir de otra manera. En lugar de preguntarnos, ¿funcionará?, aprendemos a preguntarnos, ¿qué hace aquí el Dios de la esperanza, aunque todavía no lo vea? Y esto cambia por completo nuestra perspectiva. Dios no solo observa desde lejos, Él está presente, sosteniéndolo todo con sus manos invisibles. Y si la esperanza está en Él, entonces no hay noche tan oscura que no pueda iluminarla, lo que nos lleva directamente al siguiente punto. ¿Has notado alguna vez que algunas de las historias más impactantes de la Biblia comienzan en situaciones de crisis? Casi parece un patrón divino. A Dios le encanta intervenir en la oscuridad. La noche de José en la prisión egipcia parecía eterna, injusta y sin promesas. Pero fue precisamente allí, en esa fría celda, donde el cielo comenzó a forjar un propósito. Cuando el faraón lo llama, no solo interpreta sueños, sino que también se va para convertirse en gobernador. Lo que parecía el final fue en realidad el comienzo de un cambio radical escrito por Dios. Lo mismo ocurre con Moisés. Huyó al desierto tras matar a un egipcio, cargado de culpa, miedo y anonimato. Durante décadas vivió olvidado, como un pastor común. Pero fue allí, en la soledad del desierto, donde Dios se apareció en una zarza ardiente y le encargó liberar a todo un pueblo de la esclavitud. David, a su vez, fue ignorado por su propio padre cuando el profeta Samuel vino a ungir al nuevo rey. Pero Dios lo vio en el campo, entre ovejas y polvo, y lo llamó a reinar sobre Israel. Dios siempre empieza donde el mundo se rinde. La cuestión es que Dios no teme a la oscuridad, no se acobarda ante el caos, el dolor ni la confusión. Al contrario, entra en la noche para crear el amanecer. Quizás estés pasando por un momento así ahora mismo.
de incertidumbre, silencio y lágrimas en la almohada. Pero entiende, las noches oscuras no significan la ausencia de Dios. A menudo son el escenario que Él usa para preparar la mañana de la restauración. Y cuando su sol nace, nada permanece igual. Pero antes de ver esa luz emerger en el horizonte, hay algo aún más profundo que debemos comprender. ¿Cuántas veces has intentado aferrarse a algo firme cuando todo parecía inestable? La vida está llena de imprevistos y por mucho que intentemos planificar, organizar y controlar, siempre se nos escapa algo. La factura que llega sin previo aviso. La noticia que nos rompe el corazón. La puerta que se cierra sin explicación. En esos momentos, lo que realmente nos sostiene no es nuestra fuerza emocional ni nuestro conocimiento, sino la fidelidad de Dios. Y aquí hay una verdad poderosa. Su fidelidad no depende de nuestra percepción, simplemente es. Dios no necesita nuestra fe perfecta para ser fiel. Don Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto significa que la fidelidad está ligada a la identidad de Dios, no a nuestro desempeño. En otras palabras, incluso cuando nos sentimos débiles, confundidos o incluso distantes, Él permanece presente, obrando tras bambalinas. Esta fidelidad es el hilo invisible que teje la esperanza en nuestros días nublados, incluso cuando no podemos verla. Por eso podemos descansar, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque tenemos un Dios que no cambia, que no falla, que no abandona. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y esta fidelidad es más sólida que cualquier inestabilidad emocional, financiera o espiritual que estés enfrentando ahora mismo. Cuando todo se tambalea, Él permanece firme. Y cuando crees que pendes de un hilo, es en ese hilo donde Dios revela la fuerza de su fidelidad. Pero hay algo que nos dejó para mantener viva esta convicción, incluso en las noches más turbulentas. En tiempos de crisis, confusión y decisiones difíciles, la mayoría de la gente busca consejo en todas partes. Vídeos, consejos de amigos, sentimientos o incluso presagios. Pero quienes caminan con Cristo saben que la única fuente segura de guía es la palabra de Dios. El Salmo 119:105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una lumbrera a mi camino. Esto significa que la Biblia no solo muestra lo que es correcto, sino que ilumina nuestras vidas de manera práctica y segura, incluso cuando todo a nuestro alrededor está oscuro. Creemos que la Escritura es suficiente, es decir, todo lo que necesitamos saber para vivir para la gloria de Dios ya ha sido revelado en las páginas de la Biblia. Es clara, viva y eficaz. No es un libro cualquiera, es la voz misma de Dios grabada para transformarnos. Cuando te sientes perdido, sin saber a dónde acudir, no necesitas revelaciones místicas, sino reverencia y obediencia a la palabra. Dios no calla. Él ya ha hablado y sigue hablando a través de la Escritura. Y lo hermoso de esto es que la palabra de Dios nos guía no solo a tomar mejores decisiones, sino a un corazón firme en Él. La Biblia no es un GPS para ayudarnos a alcanzar sueños terrenales, sino una carta viva que nos moldea para ser como Cristo. Al leer la palabra, no solo buscas respuestas, estás conociendo el carácter de un Dios soberano, inmutable y fiel. Y esto es mucho más poderoso que cualquier consejo humano. Y si este Dios te cuida con tanta precisión, como veremos en el siguiente punto, entonces puedes confiar. Estás a salvo. Es común pensar en Dios como un ser grandioso, distante y demasiado ocupado con los asuntos importantes del universo. Pero esto está totalmente lejos de la realidad. En Mateo 6:26, Jesús nos invita a observar las aves. Miren las aves, no siembran,
ni cosechan, ni guardan comida en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Este texto es sencillo, pero tiene un peso teológico enorme. Dios lo gobierna todo, incluso los detalles que ni siquiera percibimos. Podemos confiar en la divina providencia, la verdad de que Dios no solo creó el mundo, sino que también sustenta y gobierna todas las cosas con sabiduría y amor. No existe la casualidad, no existe la casualidad. Ni un solo cabello cae de tu cabeza sin que Dios lo sepa. Si Él alimenta a las aves que no lo saben, ¿cuánto más te cuidará a ti, creado a su imagen y redimido en Cristo? Dios no solo ve tu dolor, sino que se preocupa por él y te cuida personalmente. Este cuidado no es teórico, se manifiesta en la práctica, en la vida cotidiana. A veces, en el silencio de un amanecer difícil, recuerdas un versículo. A veces, Él envía a alguien con la palabra justa en el momento oportuno. E incluso cuando todo parece ir mal, Dios sigue ahí, guiando cada paso con manos invisibles pero presentes. El Dios que cuida de los gorriones es el mismo Dios que vela por ti. Y este cuidado no es solo constante, es parte de un plan eterno, sabio y bueno, incluso cuando aún no entendemos el porqué. Y es precisamente de este plan del que hablaremos a continuación. Cuando algo está fuera de nuestro control, la primera pregunta que suele surgir es ¿por qué? Queremos entender, queremos ver la lógica, queremos que Dios nos explique lo que está haciendo. Pero la verdad es que Dios no siempre revela los por qué. Nos invita a confiar en Él quién. En Jeremías 29:11, el Señor dice a su pueblo: solo yo sé los planes que tengo para vosotros, prosperidad y no desgracia, y un futuro lleno de esperanza. Aunque fue dicha a un pueblo en exilio, en medio del dolor y la espera, esta promesa revela una verdad inmutable. Los planes de Dios son buenos, aun cuando todavía son invisibles. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo cosas que no entendemos. Él no intenta averiguar qué hacer, no improvisa. Él decreta el fin desde el principio. Isaías 46:10. Esto significa que incluso el sufrimiento, la espera y los desvíos son parte de un propósito mayor: moldearte a la imagen de Cristo y glorificar su nombre. Y muchas veces Dios oculta los detalles porque lo que Él quiere formar en ti es más precioso que el resultado final. Fe, madurez, perseverancia. Es difícil confiar cuando todo parece estancado, pero ahí es precisamente donde nace la verdadera confianza. Los planes de Dios no son como los nuestros, basados en el miedo y la necesidad de control. Son santos, eternos y redentores. Y aun cuando no veas salida, Él ya tiene un camino preparado. Nuestro papel no es entenderlo todo, sino descansa en aquel que todo lo manda. Y cuando esta confianza se establece, nace una paz sobrenatural, la misma que exploraremos en el siguiente punto. La ansiedad es como un ladrón silencioso. Entra por la puerta de nuestra mente y empieza a robarnos la alegría, el sueño, la concentración e incluso la fe. A veces ni siquiera sabemos exactamente qué nos preocupa, solo sentimos ese peso en el pecho, esa angustia que no desaparece. Pero en Filipenses 4:6-7 encontramos una promesa firme: no se preocupen por nada, sino que en cada oración pidan a Dios lo que necesiten, orando siempre con un corazón agradecido. Y la paz de Dios, que nadie puede entender, guardará sus corazones y sus mentes porque están en Cristo Jesús. Esta paz no es psicológica, no es emocional, no es algo que se produce con técnicas de respiración o pensamientos positivos. Es sobrenatural, es un regalo de Dios. No llega cuando todo está resuelto, llega aun cuando todavía no se haya resuelto nada. Esta paz es fruto de nuestra unión con Cristo,
obrada por el Espíritu Santo. Es Él quien guarda nuestra mente y nuestro corazón como un soldado de guardia, protegiéndote de las mentiras que susurra el miedo. Esta paz no depende de las circunstancias, sino del pacto que Dios hizo con nosotros en Cristo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Esta paz no solo tranquiliza, ella apoya. Cuando todo en tu interior quiere huir, rendirse o explotar, esta paz sostiene tu alma como un ancla firme en medio de la tormenta. ¿Sigues viviendo? Sí, pero ahora vives con una perspectiva diferente. No estoy solo, Dios está conmigo. Y esta conciencia lo cambia todo, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque su presencia se ha vuelto más grande que todos ellos. Y si Cristo ya ha vencido al mundo, ¿qué más puede separarte de la victoria que viene con Él? Hablemos de eso ahora. Es inevitable. En este mundo enfrentaremos dificultades. Esto no es solo una posibilidad, sino una certeza declarada por el mismo Cristo. Juan 16:33, Él dice: «En este mundo sufrirán, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo». Esta es una de las declaraciones más alentadoras de toda la Escritura. Jesús no nos promete una vida fácil, pero sí promete: tu victoria es nuestra seguridad. Y eso lo cambia todo. El sufrimiento deja de ser un fin y se convierte en un camino. El dolor deja de ser una derrota y se convierte en una herramienta para la gloria. La victoria de Cristo no es solo un bonito símbolo, es un hecho consumado. No solo venció la tentación, la persecución y la cruz, sino también Él venció definitivamente el pecado, la muerte y el diablo. Y como estamos unidos a Él por la fe, participamos en esta victoria. Esto significa que incluso en medio de las luchas de la vida, nada puede revocar lo que ya fue conquistado en la cruz. El mundo sigue siendo un campo de batalla, pero para el cristiano es un campo donde la victoria ya ha sido declarada y ahora vivimos como embajadores del reino que ya ha ganado. Esto no significa que no lloremos, que no sintamos miedo o que no enfrentemos noches oscuras, pero sí significa que estas cosas no tienen la última palabra. El Rey ya ha ganado, y si Él está con nosotros, podemos afrontar cualquier tormenta con valentía, no por nuestra fuerza, sino por su victoria. Y cuando comprendemos esto, aprendemos a esperar con fe, incluso cuando el cielo parece cerrado, porque sabemos, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y eso es exactamente de lo que hablaremos a continuación. Algunos días parecen eternos. El dolor persiste, la angustia se aprieta y nuestros corazones comienzan a preguntarse si Dios nos ha olvidado. Pero entonces la Biblia susurra una verdad que nos sostiene a pesar de nuestras lágrimas. El amor del Señor es eterno y su bondad eterna. Su amor y bondad se renuevan cada mañana. Cuán grande es la fidelidad del Señor. Lamentaciones 3, 22, 23. Esto no es poesía sentimental, es una confesión de fe escrita en medio de una tragedia nacional, el lamento de un profeta que vio su ciudad destruida pero se negó a dudar del carácter de Dios. En la teología reformada, esta fidelidad de Dios se llama inmutabilidad. Él no cambia, no se cansa, no nos abandona. Aunque seamos volubles, Él permanece igual. Cada mañana es una nueva prueba de ello. No son los problemas, desaparecerán amanecer, pero es que la gracia de Dios viene delante de ellos. Cada día Él nos da la fuerza, el consuelo y la dirección justas. Esto no es suerte, es alianza. Dios no está reaccionando a tu vida, Él está cumpliendo su promesa de cuidarte día tras día. Y lo más hermoso es que esta fidelidad no depende de tu estado de ánimo, tu desempeño espiritual ni tus emociones. Puedes despertar cansado, inseguro y sin fe, y aún así recibir nuevas misericordias.
porque Dios no es fiel porque lo mereces. Él es fiel porque Él es Dios. Y cuando esta verdad entra en tu corazón, transforma tu forma de afrontar cada mañana. El llanto puede durar toda la noche, sí, pero la alegría siempre encuentra la manera de salir con el sol. Y es precisamente por eso, nada, absolutamente nada, puede separarnos de su amor. Hay momentos en que nos sentimos tan pequeños, tan defectuosos, tan cansados, que empezamos a dudar. De todos modos, ¿Dios todavía me ama? El dolor, la culpa y los fracasos nos hacen pensar que quizás hemos ido demasiado lejos. Pero la palabra de Dios nos responde con un grito de certeza en Romanos 8:38-39. Estoy convencido de que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni otras autoridades o poderes celestiales, ni el presente ni el futuro, ni el mundo de arriba ni el mundo de abajo. En todo el universo no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, que es nuestro por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. No estamos en Cristo por méritos, sino por gracia. Y si nos hemos unido a Él por la fe, entonces nada, absolutamente nada, podrá arrebatarnos de las manos del Padre. Ni tus fracasos de ayer, ni tus dudas de hoy, ni los miedos del mañana. El amor de Dios por ti no se basa en tu constancia, sino en el sacrificio perfecto de Jesús. Y este amor es suficiente, es invencible, es eterno. No intentas ganártelo. Solo respondes a algo que ya te ha sido dado. Saber esto lo cambia todo, quita el peso de la culpa y fortalece en la tribulación y calma el corazón angustiado. Si Dios ya dio a su Hijo por ti, ¿qué más no hará? Romanos 8:32. Y si nada puede separarte de ese amor, entonces todo estará bien, incluso cuando todo parezca ir mal, porque al final del día, no es lo que sentimos lo que define la realidad, es lo que Dios ha prometido, y prometió amor, fidelidad, cuidado, hasta el final. La fidelidad de Cristo no es solo una bonita idea para memorizar un versículo, es el ancla de nuestra alma cuando todo se tambalea. Cuando estés débil, recuerda, Dios no se dará por vencido contigo, no cambia de opinión, no se rinde a mitad de camino. Permanece, incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Es por eso, no bases tu fe en lo que sientes, sino en lo que Dios ya ha declarado en su palabra. La cruz es la mayor prueba de que Él te ama. La resurrección es la certeza de que la victoria ya ha sido ganada. Y la fidelidad eterna de Cristo es lo que te sostendrá hoy, mañana y por toda la eternidad. Antes de irme, quiero hacerte 3 preguntas que podrían cambiar tu forma de ver los próximos días. ¿Has estado buscando fuerza en Dios o solo en ti mismo? ¿Has estado recordando su fidelidad o permitiendo que el miedo te domine? Y si hoy fuera el comienzo de una nueva confianza, aún sin sentir nada, ¿darías ese paso? Si este mensaje te habló, dale me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada día te traigo reflexiones que te ayudan a caminar más cerca de Dios, incluso cuando la vida parece lejos de Él.